En este preciso momento, mientras intentas poner en orden tus pensamientos y le pides a Dios una señal que rompa el silencio, algo santo está rozando tu historia, como si una puerta pesada que no se abría desde hace años hubiera comenzado a crujir desde adentro, impulsada por una llave que pocos recuerdan. La sangre de los mártires que clama desde la tierra, no para condenarte, sino para anunciar que el jubileo de Dios puede irrumpir en tu vida y devolver lo perdido, sanar lo quebrado y abrir lo que el enemigo cerró por generaciones. Tú sientes ese cansancio que no descansa con dormir, esa angustia silenciosa que no se explica con diagnósticos, esa sequedad en el alma que llega incluso cuando todo parece estar bien. Te pasa que te sientas a orar y hay palabras que no salen. Te paras a trabajar y todo te pesa. Abrazas a los tuyos y sientes que algo invisible se interpone, como si tu corazón hubiera aprendido a vivir con una armadura que ya no protege, sino que aprieta. ¿Te has dado cuenta de que hace tiempo sonríes hacia afuera, pero por dentro te preguntas si Dios todavía escribe capítulos nuevos contigo? ¿Te has preguntado por qué las promesas que leíste parecen funcionar para otros y a ti te tocan solo de refilón? No es que no ames a Dios, es que llevas años empujando puertas de hierro con manos cansadas, y nadie te dijo que las puertas del reino no se empujan, se abren cuando se recuerda el precio que ya se pagó por ti. Escúchame con el alma. Tu dolor no es casual, no es un accidente psicológico, no es mala racha. Es una batalla espiritual concreta, un ataque a tu identidad y a tu herencia, un intento de borrar de tu memoria que hay un decreto de libertad sobre tu nombre. Lo que llamas estancamiento, quizá es una atadura vieja. Lo que llamas confusión, quizá es una voz de mentira repetida hasta parecer verdad. Lo que llamas cansancio, quizá es el peso de cadenas que no te pertenecen. Y hoy Dios te revela el centro del mensaje. Hay llaves que abren puertas cerradas. La sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel y el testimonio de quienes lo siguieron hasta el final. La sangre de los mártires no es un recuerdo triste. Es un testimonio vivo de que la vida en Dios no se negocia y de que donde otros cayeron proclamando a Jesús, la gracia levantará en ti un camino nuevo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El enemigo puso candados. Jesús trae llaves. Permíteme hablarte con firmeza y ternura. Si no atiendes lo invisible atiende tu casa. El corazón se tibia, la voz se apaga, el propósito se diluye. Aparecen pequeñas concesiones que parecen inocentes y terminan costando caro. Decisiones tomadas con premura que abren grietas en los bordes del alma. La Biblia no endulza esta realidad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Si el ruido del mundo tapa la voz de Dios, terminas caminando a oscuras y llamando normal a lo que es una cadena. Y hay consecuencias silenciosas. Familias que repiten el mismo patrón de ruptura. Economías que se vacían como saco roto. Cuerpos que enferman de tanto sostener lo que solo Dios puede cargar. Llamados que se quedan dormidos en un cajón, porque nadie tocó la trompeta del jubileo para anunciar: vuelve a casa, vuelve a tu heredad, vuelve a tu descanso. Quiero contarte algo con nombre y latido. Marta, 42 años, madre sola, llevaba 3 años empujando puertas que no se abrían. Entrevistas prometedoras que se esfumaban. Una sensación de casi perpetuo, madrugadas de lágrima muda. Un día, sin saber por qué, abrió la Biblia y se topó con Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Ella dijo en voz baja: entonces, si es viva, que me encuentre. Ese mismo día escuchó sobre los mártires de su tierra, hombres y mujeres que no negaron a Jesús, y algo le atravesó. Yo he callado mi fe para caer bien, y ellos la proclamaron hasta el final. Tomó una decisión pequeña y eterna. Cada mañana proclamaría en voz alta el Salmo 91 sobre su casa, recordaría la sangre de Cristo y honraría el testimonio de quienes dieron su vida. No fue magia, fue siembra. A las semanas, una puerta que estaba cerrada por política interna se abrió sin explicación. Más profundo aún, la paz volvió antes que el contrato. Y cuando la paz vuelve primero,
lo demás llega con orden. Daniel, 27 años, arrastraba una sombra de fracaso. Todo proyecto moría en el mes 3. Alguien le habló del jubileo, del año aceptable del Señor, de deudas canceladas y tierras devueltas. Lucas 4:18-19. Comprendió que no era solo historia, era agenda del cielo para su presente. Dejó de jurar, yo puedo con todo, y empezó a confesar, bajo tus alas estoy seguro. Dejó de apelar a su fuerza y se amparó en la sangre que todo lo limpia. El mes 4 llegó, y con él una perseverancia que nunca había conocido. Lo que la vergüenza le robó, la gracia se lo devolvió multiplicado. Escucha, no te hablo de héroes inalcanzables, te hablo de Dios haciendo con gente común lo que dijo que haría. Promesa de restauración no es un eslogan, es el pulso del corazón del Padre. Donde ves ruina, Él ve planos. Donde tú ves puertas blindadas, Él ve dinteles marcados con sangre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. Subráyalo en tu alma, diré, porque lo que no se proclama no se activa, y lo que no se activa no gobierna. La sangre de los mártires recuerda a la iglesia que la fe no es concepto sino pacto, que hay poder cuando el nombre de Jesús no se guarda en el bolsillo. Dios te está diciendo, yo no te pedí que empujaras muros, te pedí que tocaras la trompeta. El jubileo no se negocia, se anuncia. Y ahora, déjame darte la llave bíblica que te faltaba, no como clase, sino como espada. Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Esa sangre habla, defiende, abre. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Apocalipsis 12:11. Ahí está el código, sangre y testimonio. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Por eso te cansaste. Peleabas como si estuvieras solo. No temas, porque yo estoy contigo. Te sostendré. Isaías 41:10. Por eso temblabas. Olvidaste quién te sostiene. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91:4. Por eso te herían, salías sin escudo. Y escucha cómo retumba Juan 10:10. Yo he venido para que tengas vida en abundancia. Por eso te secabas, bebías de cisternas rotas. Hoy se alinea todo, la sangre de Cristo, el testimonio de los fieles, la palabra viva que corta cadenas. Hoy se anuncia el año agradable del Señor sobre tu casa. ¿Qué haces ahora para que no se te escape lo que sientes que ya comenzó? 3 pasos, no 10. Primero, proclama a diario, en voz alta, la cobertura del Salmo 91 sobre tu nombre, tu familia, tu puerta de entrada, tu trabajo. No murmurando, sino decretando. La fe viene por el oír, incluso cuando el que oye primero eres tú. Segundo, renuncia a los acuerdos con la mentira, nómbralos y suéltalos. Yo rompo hoy todo pacto con el miedo, la resignación y la orfandad. Y sométete. Santiago 4:7, me sujeto a Dios, resisto al diablo y huye. Tercero, une tu boca a la sangre y al testimonio. Cada día di, venzo por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio, y da un paso concreto que respalde tu fe. Perdona a quien retenías, ordena tus cuentas, devuelve lo que no era tuyo, pide ayuda donde tu orgullo te aisló. Hebreos 4:12, será tu bisturí. Juan 10:10, tu plomada. Salmo 91, tu techo. Quiero que sientas cómo sube ahora la marea santa en tu pecho. Este es un momento decisivo, no de emoción fácil, sino de alineamiento eterno. Hay memorias de derrota pidiendo volverse doctrina. Ciérrales la puerta. Hay voces de acusación tratando de archivar tu caso como espera indefinida. Rómpeles el sello. Hay un olor a jubileo entrando por la ventana de tu cuarto. Deudas morales canceladas, herencias espirituales devueltas, tierras interiores que vuelven a su dueño legítimo. No estás jugando a motivarte, estás llamando a las cosas que no son como si fuesen, porque fueron prometidas por aquel que no miente. Si hoy no decides, mañana se parece a ayer. Si hoy decides,
El cielo escribe nuevo comienzo sobre tu puerta, y esa tinta no la borra nadie. Ora conmigo ahora, repite en voz alta si puedes, o en silencio si estás en un lugar público, pero hazlo con todo tu corazón. Señor Jesús, hoy me paro delante de ti con lo que soy y con lo que no puedo, y recuerdo que tu sangre lo hizo todo perfecto donde yo he sido insuficiente. Creo que tu cruz abrió la puerta que mis manos no pudieron abrir, y recibo sobre mi vida el jubileo de Dios. Libertad para lo que estaba cautivo, devolución de lo perdido, descanso para mi alma cansada. Bajo tu ala, Señor, declaro el Salmo 91 sobre mi casa. Habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Digo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Renuncio ahora a todo pacto con la mentira, al miedo que me paraliza, a la resignación que me seca. Me someto a ti, resisto al enemigo y en el nombre de Jesús, huye de mi historia. Por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio, declaro que cadenas antiguas se caen, puertas viejas se abren y el propósito que tú soñaste conmigo despierta hoy. Espíritu Santo, llena mi casa, llena mi nombre, llena mis manos. Donde hubo vergüenza, pon honra. Donde hubo ruina, orden. Donde hubo silencio, tu voz. Yo sello esta oración con gratitud y fe. Cristo es mi paz, Cristo es mi llave, Cristo es mi puerta. Amén. Si esta palabra fue para ti, si sentiste que Dios te habló en lo profundo, si algo se movió mientras orabas, te invito a escribir en los comentarios una línea de fe desde tu propia boca. No por estrategia, sino para sellar tu testimonio. Cuéntame qué puerta necesitas que se abra, o escribe una oración pública por alguien de tu casa. Tu palabra no se la lleva el viento cuando se escribe delante del cielo. Y ahora recibe este desafío que sabe a destino. Camina 7 días bajo un mismo pacto. Cada amanecer, antes de mirar el teléfono, proclama Salmo 91 en voz alta, renuncia a la mentira con nombre y apellido y da un paso concreto de obediencia que respalde tu fe. 7 días para romper el hábito del desánimo. 7 días para entrenar tu boca en verdad. 7 días para ver señales pequeñas que anuncian cambios grandes. Si te caes, te levantas. Si dudas, vuelves a decir. Si lloras, te secas y sigues. No negocies con la sombra cuando el sol ya salió por ti. No cierro esto con un punto final, lo dejo con un latido abierto porque Dios empezó algo que tendrá continuación en ti y en este lugar de encuentro. Volveremos a hablar del jubileo y de cómo la sangre que habla abre puertas que nadie puede cerrar. Hasta entonces, deja constancia de tu decisión hoy con 2 palabras que rompen el cielo y ordenan la tierra. Escribe, yo creo, si estás listo para el cambio y que el Dios de paz ponga su firma sobre tu puerta mientras seguimos esta historia en la próxima parte. Tal vez pienses que lo que acabamos de orar y proclamar fue suficiente, que ya con eso el cielo ha respondido y que no hay nada más que decir, pero en el fondo de tu espíritu sabes que lo que Dios comenzó aún no ha terminado. Porque la liberación no es un momento aislado, es un proceso en el que cada palabra de fe se convierte en ladrillo para edificar la nueva vida que el Señor ha prometido. Y por eso quiero que entiendas que esta segunda parte no es una repetición, sino la continuación de lo que el Espíritu Santo ya empezó en lo invisible y ahora quiere consolidar en lo visible. Porque si la sangre de los mártires abre puertas, es necesario aprender a caminar dentro de esas puertas abiertas sin retroceder, sin dudar, sin volver atrás al terreno del enemigo, porque de nada sirve que Dios abra los cielos sobre tu vida si tú sigues caminando con la cabeza baja, pensando como esclavo, hablando derrota y repitiendo con tu boca las mismas mentiras que un día te ataron. Por eso hoy el Espíritu te llama a permanecer, a habitar, a sostenerte, a levantar la frente y declarar que lo que Dios abrió nadie lo cerrará, que lo que Dios restauró nadie lo arruinará, que lo que Dios decretó sobre ti permanece para siempre, aunque los vientos soplen y aunque los gigantes se levanten. Porque el jubileo no es una emoción de un instante, es un decreto eterno que debe hacerse carne en tu manera de vivir. Y quizá en este momento sientes una mezcla de esperanza y temor, porque sabes que Dios te habló, pero también sabes que hay cadenas viejas que intentan volver, recuerdos que tratan de arrastrarte de nuevo al mismo pozo.
palabras que resuenan en tu mente como ecos de condena. Y te preguntas si realmente es posible mantenerse firme en medio de tantas voces que te quieren hacer callar. Pero déjame decirte con la autoridad del Espíritu que el mismo poder que abrió la puerta es el que te sostiene adentro, que no eres tú quien tiene que inventar la fuerza, sino que es Cristo en ti quien pelea la batalla. Y aunque el enemigo intente recordarte tu pasado, la sangre de Cristo grita más fuerte que cualquier acusación. Y aunque las circunstancias quieran mostrarte que nada ha cambiado, lo invisible ya está en movimiento, porque así funciona la fe. Primero lo confiesas, luego lo crees, y después lo ves manifestarse. Y en ese proceso el diablo tiembla porque sabe que un hijo de Dios que no retrocede es un arma que desbarata sus planes. Por eso quiero que ahora mismo tomes aire y declares con tus labios: yo no vuelvo atrás, yo camino en el poder de la sangre, yo habito bajo la sombra del Altísimo, yo camino bajo la cobertura del Omnipotente. Porque esa declaración es tu ancla cuando las tormentas quieran sacudirte y es la espada que cortará las mentiras que intenten regresar. Ahora escucha con atención, porque el Señor quiere mostrarte lo que pasa cuando uno se queda a mitad del camino. Cuando después de haber sentido el fuego del Espíritu, después de haber llorado en oración, después de haber proclamado con fe, decide volver a vivir como si nada hubiera pasado. Y eso es lo que el enemigo quiere, que sientas un toque de emoción, que experimentes un momento de luz, pero que no des el siguiente paso, porque sabe que si das ese paso, ya no podrá retenerte jamás. Sabe que si tomas la palabra y la haces tuya con constancia, Él perderá dominio sobre tu casa. Por eso intenta que lo que recibiste se convierta en un recuerdo y no en un estilo de vida. Intenta convencerte de que fue un momento bonito pero pasajero. Y así es como muchos creyentes se pierden, porque piensan que la liberación es un evento y no un proceso, que la victoria es una chispa y no una llama que hay que avivar cada día. Pero tú no fuiste traído hasta aquí para conformarte. Tú fuiste traído para caminar en plenitud, y esa plenitud no depende de emociones. Depende de que decidas hoy sostenerte en la palabra, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque parezca que todo sigue igual, porque el cielo ya se movió a tu favor y ahora es tu boca, tu fe y tu obediencia las que deben alinearse con lo que Dios decretó. Y quiero que imagines esto: una puerta abierta que conduce a una sala llena de luz. Pero si te quedas en el umbral, todavía sentirás el viento frío del exterior. Todavía verás las sombras moverse detrás de ti. Todavía escucharás las voces que te llaman de vuelta. Y aunque la luz está ahí, no disfrutarás de su calor, porque no diste el paso adentro. Así pasa en lo espiritual. Dios abre, pero eres tú quien decide entrar. Y entrar significa habitar, significa permanecer, significa comprometerse a una vida distinta, donde la palabra es tu alimento diario, donde la oración no es emergencia sino respiración, donde el Espíritu Santo no es visitante ocasional sino huésped permanente. Y si entiendes esto, comprenderás que lo que comenzó en la primera parte no fue un cierre, fue apenas la invitación a entrar más profundo. Porque ahora ya no se trata solo de proclamar el jubileo, sino de vivirlo, de caminarlo, de encarnarlo en cada decisión, en cada palabra, en cada relación, en cada paso que des. Pero debo advertirte con amor y firmeza: si no abrazas este llamado con seriedad, si no decides con toda tu alma dar un giro completo, entonces lo que hoy sientes puede desvanecerse, porque el enemigo es experto en sembrar la duda justo después de la victoria, en recordarte tus fracasos pasados, en mostrarte circunstancias que parecen contradecir lo que Dios habló. Y si no estás anclado en la palabra, esas dudas crecerán como espinas que ahogan la semilla, y volverás a sentirte igual que antes, cansado, confundido, vacío. Por eso la advertencia no es para asustarte, es para despertarte, para que no juegues con lo santo, para que no pienses que esto es un juego, porque tu alma está en juego, tu casa está en juego, tu herencia está en juego, y Dios te está llamando a decidir de una vez por todas si vas a vivir como alguien que cree o como alguien que solo escucha, porque la diferencia es enorme. Los que escuchan se emocionan un rato y luego se apagan. Los que creen se mantienen firmes aunque el mundo se les caiga encima, porque saben que el cielo ya decretó su victoria. Y la Biblia dice en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero fíjate bien, no dice que las armas no se formen, dice que no prosperarán, lo que significa que las verás, sentirás su ruido,
sentirás su intento de herirte, pero no tendrán éxito si tú permaneces bajo la cobertura de Dios, y ese es el secreto, permanecer. Por eso hoy te digo con la urgencia de un siervo que no quiere verte volver al cautiverio: no retrocedas, no te rindas, no te calles, porque el enemigo va a intentar con todas sus fuerzas convencerte de que esto no era real, de que fue un impulso emocional, de que mañana volverás a ser el mismo, pero tú debes levantarte cada mañana y recordarle al infierno que ya no tiene derecho sobre tu vida. Debes proclamar con autoridad que la sangre de Cristo ya pagó el precio, que el jubileo ya sonó sobre tu nombre, que el Espíritu Santo ya habita en ti. Y cuando hagas eso una y otra vez, verás cómo el fuego se aviva, cómo la luz se mantiene, cómo las cadenas que intentaban volver se convierten en polvo bajo tus pies, porque la victoria no es un recuerdo, es una práctica diaria, es una decisión renovada en cada amanecer. Y ahora, para que entiendas que esto no es teoría ni palabras bonitas, sino una realidad que ha tocado vidas de carne y hueso, déjame llevarte de la mano a través de testimonios que son faros en medio de la oscuridad, porque nada convence más al alma cansada que ver cómo alguien que estaba igual de derrotado, igual de confundido, igual de encadenado que tú, pudo levantarse y caminar en libertad por el poder de la sangre de Cristo y por el testimonio de aquellos que no negaron su fe, porque si lo hizo con ellos, también lo hará contigo, y no hay excepción de personas en el reino de Dios. Recuerdo el caso de Andrés, un hombre de 35 años que había vivido atrapado en ciclos interminables de fracaso económico. Y no porque no trabajara duro, al contrario, era de los que madrugaban antes que el sol, de los que daban más de lo que se les pedía, de los que cargaban sobre sus hombros la responsabilidad de una familia que lo miraba con esperanza. Pero pasaba algo extraño. Siempre que estaba a punto de concretar un proyecto, de cerrar un contrato, de ver un fruto tangible, todo se caía como un castillo de naipes con un simple soplo, una llamada inesperada, una excusa sin sentido, un giro repentino que lo devolvía al punto de partida. Y cada vez que eso ocurría, la vergüenza lo consumía más y más, porque no solo era el dolor de la pérdida, era la humillación de tener que mirar a su esposa y a sus hijos y decirles una vez más: no se pudo. La desesperanza empezó a colarse en su corazón, y aunque oraba, sentía que sus palabras chocaban contra el techo, hasta que un día, cansado de repetir lo mismo, cayó de rodillas y gritó con todo su ser: Señor, si tu sangre abrió las puertas de los cielos, yo me aferro a ella aunque no entienda nada. Y en ese momento, sin luces ni ruidos, simplemente en el silencio de una habitación, sintió como si alguien hubiera roto un candado en lo profundo de su alma, como si cadenas invisibles cayeran una a una, y aunque nada cambió de inmediato en lo externo, lo interno se encendió, y él decidió hacer algo radical. Proclamó cada mañana el Salmo 91 sobre su casa y sobre su vida financiera, y lo hizo no una semana ni un mes, sino día tras día, mes tras mes, hasta que al cabo de un tiempo, los mismos proyectos que antes se le caían empezaron a concretarse. Puertas que habían estado cerradas por años se abrieron de golpe. Y no solo recibió contratos, recibió estabilidad, recibió paz. Y lo más impactante es que testificó que lo que antes lo perseguía, ahora huía de él, porque comprendió que las puertas que la sangre abre no se cierran jamás. Y no solo fue Andrés, también está el testimonio de Mariana, una mujer que llevaba 15 años sintiéndose atada por maldiciones generacionales, porque en su familia la historia parecía repetirse como un ciclo cruel. Todas las mujeres terminaban solas, todas cargaban con enfermedades crónicas, todas luchaban con depresiones profundas, y ella pensaba que era su destino, que no había salida, que su vida sería un calco de lo que ya había visto en su madre y en su abuela, hasta que una noche, leyendo Apocalipsis 12:11, entendió que la victoria no venía de esconderse ni de resignarse, sino de confesar con su boca que la sangre del Cordero ya había roto esas cadenas. Y entonces empezó a declarar en voz alta cada madrugada: yo venzo por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio. Y aunque al principio lo hacía temblando, como si su fe no alcanzara, decidió no parar, y poco a poco empezó a ver cambios. Su salud comenzó a mejorar inexplicablemente,
Médicos que antes no encontraban solución empezaron a ver resultados. Las crisis de pánico que la habían atormentado desaparecieron. Y lo más hermoso fue que su hija, al verla proclamar con tanta convicción, comenzó a hacerlo también. Y así lo que había sido una cadena de maldición se convirtió en una herencia de bendición, porque lo que ella rompió en lo espiritual se manifestó en lo natural, y hoy puede mirar atrás y decir: la sangre de Cristo habló más fuerte que las maldiciones de mis generaciones. Y quizá mientras escuchas estas historias, pienses que son casos aislados, que esas cosas le pasan a otros y no a ti. Pero yo quiero que entiendas que lo que Dios ha hecho en ellos, lo quiere hacer contigo. Que estas historias no son cuentos, son evidencias vivas de que la palabra de Dios no vuelve vacía, de que cuando alguien se atreve a creer más allá de sus sentimientos, más allá de sus circunstancias, el cielo responde. Y por eso quiero que ahora mismo visualices tu propia vida como un testimonio en construcción, como una historia que mañana será contada para fortalecer la fe de alguien más. Porque lo que hoy parece una batalla interminable será la semilla de una victoria eterna. Y tu voz será el eco que anuncie que la sangre de Cristo sigue abriendo puertas, que el jubileo sigue sonando, que la libertad sigue siendo posible y que las cadenas siguen cayendo bajo el poder del Espíritu Santo. Y si estos testimonios han tocado algo en lo profundo de tu corazón, es porque Dios quiere que entiendas que lo mismo que hizo con ellos, también lo quiere hacer contigo. Porque la promesa de restauración no es un privilegio reservado para unos pocos, es una herencia que pertenece a cada hijo que se atreve a creer. Y aquí es donde quiero que abras tu alma de par en par, porque muchos piensan que la restauración significa simplemente que las cosas vuelvan a ser como antes, como si Dios solo quisiera devolverte lo que perdiste. Pero la verdad es mucho más grande. La restauración de Dios no es volver al punto de partida, es llevarte más allá de donde estabas, es hacerte caminar en territorios que nunca habías pisado, es abrirte puertas que ni siquiera habías soñado, porque cuando Dios restaura no lo hace a medias, lo hace de tal manera que lo perdido queda como recuerdo y lo nuevo se convierte en testimonio. Por eso la Biblia dice en Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y fíjate bien en la palabra años, porque no se trata de devolverte un instante o un momento, se trata de restituirte el tiempo que creías muerto, los años que diste por perdidos, las oportunidades que pensaste que jamás volverían. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo ahora mismo. Él no quiere darte una limosna de consuelo, quiere devolverte con abundancia todo lo que el enemigo intentó robarte, porque la sangre de Cristo no solo limpia tu pasado, también inaugura un futuro que estaba cerrado. Y tal vez te preguntas, ¿cómo es posible que lo que perdiste por tu propia culpa, por tus errores, por tus decisiones equivocadas, pueda ser restaurado? Porque dentro de ti escuchas esa voz acusadora que te dice que ya no mereces nada, que ya lo arruinaste, que lo mejor que puedes hacer es resignarte y cargar con las consecuencias. Pero déjame decirte que esa voz no viene de Dios, porque el Dios de la Biblia no es un verdugo que te deja hundido en el lodo, es un Padre que desciende a levantarte. Y la prueba más grande de eso es que Cristo derramó su sangre por ti cuando estabas más perdido, cuando no tenías mérito, cuando no había nada bueno que mostrar. Y si Él ya pagó el precio en tu peor momento, ¿cómo no va a devolverte ahora lo que perdiste en medio de la batalla? Por eso quiero que lo recibas en lo profundo de tu espíritu. Tu restauración no depende de tu perfección, depende de la gracia, depende de la sangre, depende del sacrificio que ya fue hecho y que no se puede deshacer. Porque escrito está en Isaías 61:7: en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de afrenta se regocijarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble y tendrán perpetuo gozo. Y esa es la promesa de Dios para ti, que donde fuiste avergonzado, Él pondrá honra, que donde fuiste arruinado, Él pondrá abundancia, que donde lloraste lágrimas de derrota, Él pondrá risas de victoria, porque su restauración es total. Y quiero que lo imagines como un manto que baja desde el cielo y te cubre ahora mismo, porque no se trata solo de palabras, se trata de un acto espiritual en este preciso instante, mientras escuchas y tu corazón late con más fuerza, mientras tus ojos se humedecen sin saber por qué,
mientras sientes que el Espíritu Santo está tocando las áreas que habías guardado en silencio. Esas heridas que nunca contaste, esos sueños que enterraste, esos anhelos que callaste, porque la restauración comienza ahí, en los rincones secretos, en los lugares donde nadie más entra, en las memorias que pensabas que nunca se sanarían. Y Dios te dice hoy: yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. No algunas, no las fáciles, todas, absolutamente todas, porque su poder no conoce límites. Y cuando Él habla, el pasado se dobla, el presente se ordena y el futuro se abre. Y quiero que lo creas aunque la lógica te diga que es imposible. Quiero que lo abraces aunque tu mente te diga que es demasiado tarde. Porque Dios no vive en tu calendario. Él vive en la eternidad. Y desde allí decreta sobre ti que el tiempo perdido será devuelto, que los años de sequía darán fruto, que las ruinas levantarán muros nuevos y que el desierto florecerá con abundancia. Y sé que algunos de ustedes están escuchando esto con el corazón quebrado porque perdieron cosas que parecen irrecuperables, matrimonios destruidos, hijos apartados, salud deteriorada, amistades traicionadas, sueños rotos, y se preguntan cómo puede Dios restaurar lo que parece muerto. Pero ahí está el mayor milagro, porque el poder de la resurrección no es simbólico, es real. Y el mismo que levantó a Lázaro del sepulcro después de 4 días de estar podrido, el mismo que se levantó de entre los muertos en el tercer día, es el que hoy te dice: yo puedo resucitar lo que diste por acabado. Y no importa si para ti ya huele mal, no importa si todos dijeron que era imposible, no importa si hasta tu propia fe se apagó. Lo que importa es que hay una voz más fuerte que la muerte, y esa voz es la que dice hoy sobre ti: levántate, camina, respira, porque aún no he terminado contigo. Y si logras recibir esto con humildad, si decides creer aunque tiemble tu corazón, si te atreves a declarar aunque tus ojos todavía no vean nada, entonces empezarás a experimentar cómo la restauración se manifiesta poco a poco en tu vida, no como un truco instantáneo, sino como un proceso firme, como una semilla que germina aunque nadie lo note, como un río que comienza a fluir aunque el cauce parecía seco, y un día mirarás atrás y dirás: de verdad Dios restauró lo que yo pensé que estaba perdido. Y ese día tu testimonio será el eco de lo que estamos proclamando ahora, porque si hoy recibes la promesa, mañana caminarás en ella, y pasado mañana la anunciarás a otros, porque así funciona el reino. La restauración que recibes no se queda solo en ti, se multiplica, se expande, toca a los que te rodean y termina convirtiéndose en una herencia para las generaciones que vienen detrás de ti, porque lo que hoy rompes en fe no solo te bendice a ti, bendice a tus hijos, a tus nietos, a tu casa entera, y lo que parecía un linaje de maldición se transforma en un linaje de bendición, porque cuando la sangre abre puertas, nadie puede cerrarlas. Y si ya entendiste que la restauración no es un recuerdo, sino una realidad viva que empieza a manifestarse cuando decides creer, ahora lo que viene es aún más importante, porque no basta con haber escuchado una promesa, ni con haber sentido un toque en el espíritu. La clave está en cómo caminarás de aquí en adelante, y por eso necesito entregarte una guía práctica para que lo que Dios sembró en ti no se pierda con el paso de los días, ni se apague en la rutina. Porque muchos escuchan un mensaje, se emocionan en el momento, incluso lloran, sienten la presencia de Dios de manera real, pero al cabo de una semana vuelven a estar igual que antes, porque no supieron cómo sostener el fuego, no aprendieron a mantener la llama encendida. Y lo que pudo haber sido un cambio de vida se quedó en una experiencia pasajera. Y yo no quiero que eso te pase a ti. Por eso el Espíritu Santo me impulsa a darte pasos concretos, sencillos pero poderosos, que si los aplicas con fe, se convertirán en columnas que sostendrán tu vida espiritual. Y lo primero que quiero decirte es que todo comienza con tu boca, porque la Biblia declara en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que significa que tu lengua es un arma espiritual. Cada palabra que pronuncias abre una puerta o la cierra, trae luz o trae tinieblas, edifica o destruye. Y si hasta hoy has usado tu boca para quejarte, para repetir las mentiras del enemigo, para declarar derrota sin darte cuenta, este es el momento de revertir esa práctica. Porque si en verdad quieres caminar en restauración, necesitas comenzar a declarar vida todos los días. Necesitas proclamar lo que Dios ya dijo, aunque todavía no lo veas.
necesitas ordenar a tu boca que deje de servir al miedo y empiece a servir a la fe. Y esto no es opcional, es vital, porque cada vez que digas en voz alta, yo habito al abrigo del Altísimo, estarás poniendo un muro de fuego alrededor de tu casa. Cada vez que proclames, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Estarás desarmando al enemigo antes de que siquiera dispare. Y cada vez que digas, yo venzo por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio, estarás recordándole al infierno que su derrota ya fue firmada en la cruz. Lo segundo que quiero que abraces con toda tu alma es que debes cerrar toda puerta abierta al enemigo, porque no puedes proclamar libertad y al mismo tiempo seguir alimentando cadenas. No puedes declarar victoria mientras continúas entreteniendo el pecado en secreto. No puedes decir que crees que Dios restaura mientras guardas rencor, odio, resentimiento o costumbres que sabes que te mantienen atado. Porque la Biblia nos advierte en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y esto significa que aunque la sangre de Cristo es suficiente para liberarte, si tú decides mantener abiertas ciertas grietas, el enemigo seguirá entrando por allí. Por eso quiero que hagas un ejercicio muy sencillo, pero muy poderoso. Tómate un tiempo en oración y pídele al Espíritu Santo que te muestre cuáles son las puertas que aún están abiertas en tu vida. Cuáles son esas áreas que todavía no le has entregado a Dios. Y cuando las reconozcas, no las justifiques, no las escondas, no las disimules. Entrégaselas de inmediato, porque mientras las sostengas, no podrás avanzar. Y quizás eso sea lo que te ha mantenido dando vueltas en círculos. Quizás eso sea lo que explica por qué has sentido que aunque oras no cambian las cosas, porque todavía hay un pie dentro y un pie fuera. Y hoy Dios quiere que rompas con esa doble vida, que tomes la decisión radical de soltar lo que te ata y de declarar que de ahora en adelante Cristo es el único dueño de tu corazón, de tus pensamientos y de tus acciones. Y lo tercero que quiero dejar sembrado como un mandato espiritual es que no basta con declarar y cerrar puertas. Es necesario habitar en la palabra, alimentarte de ella todos los días, porque lo que sostiene tu fe no es tu emoción, es la verdad eterna de Dios. Y si no la consumes a diario, tu espíritu se debilitará. Por eso Dios le dijo a Josué en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y observa cómo la promesa de éxito y victoria está condicionada a un hábito, a meditar en la palabra de día y de noche, porque la restauración no es automática, es el fruto de sembrar la semilla de la palabra una y otra vez hasta que produzca fruto abundante. Y si hoy decides hacer de la Biblia tu alimento diario, si decides que no pasará un día sin que proclames aunque sea un versículo sobre tu vida, si decides que cada mañana y cada noche tu espíritu será nutrido por lo que Dios dijo, entonces tu vida se alineará al propósito divino, porque la palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, y cada paso que des será firme, aunque el mundo tiemble a tu alrededor. Y quiero que entiendas que estos 3 pasos no son fórmulas mágicas, son disciplinas espirituales, son hábitos que construyen tu victoria día tras día, y aunque al principio te parezcan pequeños, con el tiempo te darás cuenta de que son pilares que sostendrán tu casa cuando vengan los vientos. Y quiero que te imagines a ti mismo en un futuro cercano mirando atrás y diciendo, lo logré, no por mis fuerzas, sino porque cada día decidí proclamar, cerrar puertas y habitar en la palabra. Porque lo que hoy puede parecerte un esfuerzo pronto se convertirá en tu nueva manera de vivir, y la restauración dejará de ser un concepto para transformarse en tu realidad diaria. Porque el que empezó la buena obra en ti será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Y ahora que ya recibiste las llaves prácticas para empezar a caminar en restauración y libertad, lo que sigue es el momento más íntimo, el momento donde no solo escuchas palabras ni memorizas principios, sino donde hablas directamente con el Dios que te creó. Porque todo lo que hemos dicho hasta aquí quedaría incompleto si no lo sellamos en oración. Y esta no es una oración cualquiera, no es una repetición fría de frases aprendidas, es una conversación viva entre un padre y su hijo, entre un Dios que escucha con ternura y un corazón que clama con urgencia, porque cuando oras con fe, el cielo se abre, los ángeles se mueven,
el Espíritu Santo te envuelve y lo que parecía imposible comienza a tomar forma. Por eso quiero que te prepares ahora mismo, que cierres tus ojos si puedes, que pongas la mano en tu pecho, que dejes de lado por un instante todas las distracciones y te concentres en estas palabras, porque aunque yo las escriba, deben salir de tu boca, porque la Biblia dice en Romanos 10:10 que con la boca se confiesa para salvación, y eso significa que tus labios tienen que pronunciar lo que tu corazón ya cree. Así que repite conmigo, con calma, con fe, con lágrimas, si hace falta, porque lo que vas a declarar en este momento quedará escrito en el libro de la vida, sellado en el cielo y resonando en lo invisible como un decreto eterno que nadie podrá borrar. Padre amado, en el nombre de Jesús me acerco a ti con todo lo que soy y con todo lo que me duele, reconociendo que por mis fuerzas no he podido, que he intentado muchas veces y he caído, que he llorado en silencio y me he sentido derrotado, pero hoy elijo rendirme por completo delante de ti y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor de mi vida, que su sangre fue derramada en la cruz para darme perdón, libertad y victoria, y que esa sangre tiene poder aún hoy para romper toda cadena que me ataba. Por eso en este instante yo declaro que toda maldición queda rota, que toda atadura se quiebra, que toda obra del enemigo queda cancelada y que la luz de Cristo invade cada rincón de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo y de mi casa. Señor Jesús, hoy entrego delante de ti mis miedos, mis fracasos, mis pecados, mis dudas, mis heridas, todo lo que he cargado por años y que no me deja avanzar. Lo pongo a los pies de tu cruz y decido no recogerlo jamás. Porque tu palabra dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo creo en esa promesa, yo recibo ese descanso ahora mismo, y tomo tu yugo ligero y tu carga fácil, creyendo que a partir de hoy no caminaré solo, porque tu Espíritu Santo será mi guía, mi fuerza, mi consuelo y mi compañero de cada día. Espíritu Santo, te abro las puertas de mi vida. Ven y habita en mí, no como un visitante ocasional, sino como un huésped eterno. Limpia mi corazón, renueva mi mente, restaura mi fe, enciende en mí un fuego que no se apague jamás. Un hambre por tu palabra, un deseo de buscar tu presencia cada mañana. Y pon sobre mí un muro de fuego que el enemigo no pueda traspasar. Cúbreme con tus alas, como dice el Salmo 91, y hazme morar bajo tu sombra. Porque sé que solo allí estoy seguro, solo allí encuentro paz, solo allí soy verdaderamente libre. Hoy proclamo en voz alta que yo y mi casa serviremos a Jehová, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que todo plan del enemigo queda deshecho en el nombre de Jesús, y que a partir de este momento camino en victoria, camino en autoridad, camino en libertad, porque he sido redimido por la sangre del Cordero, y nada ni nadie podrá arrebatarme de tus manos. Y aunque los vientos soplen y las tormentas se levanten, yo permaneceré firme en tu palabra, porque creo que tu gracia es suficiente, que tu poder se perfecciona en mi debilidad, y que tus promesas son sí y amén para mi vida. Padre, te doy gracias porque sé que me escuchas, porque sé que ya estás obrando, porque aunque mis ojos todavía no vean el milagro, mi espíritu lo recibe, y decido caminar por fe y no por vista, creyendo que lo que comenzaste hoy lo perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y mientras tanto me sostendré con tu palabra, me alimentaré de tu verdad y viviré en obediencia a tu voluntad, porque quiero ser no solo oidor, sino hacedor de tu palabra, y quiero que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor, de tu poder y de tu fidelidad. En el nombre de Jesús, sello esta oración con fe, con autoridad y con gratitud, y declaro que a partir de este día nada volverá a ser igual, porque tu luz ha entrado en mi vida, tu espíritu habita en mí, y tu promesa de restauración es mi herencia eterna. Amén y amén. Y si acabas de orar con todo tu corazón, si sentiste que cada palabra salió de lo más profundo de tu ser, entonces este es el momento de dar un paso más, porque lo que declaras en privado se fortalece cuando lo confiesas en público. Y no te hablo de un público indiferente, sino de una comunidad de fe que se construye aquí mismo, en este espacio donde miles de personas como tú llegan heridas, cansadas, confundidas, buscando una palabra, y Dios los une no por casualidad,
sino porque en el cuerpo de Cristo nadie camina solo, y cada vez que tú escribes un amén en los comentarios, cada vez que compartes tu testimonio, aunque sea en una línea, cada vez que te atreves a escribir una oración en voz pública, no solo estás sellando lo que Dios acaba de hacer en tu vida, también estás liberando fe para alguien más, porque lo que tú confiesas puede ser la confirmación que otro necesita. Lo que tú declaras puede convertirse en la respuesta que un hermano estaba pidiendo en silencio. Lo que tú escribes puede ser la palabra exacta que alguien necesite leer en medio de una madrugada de lágrimas. Por eso te pido, con todo el amor de Cristo, que no te calles, que no guardes para ti lo que el Espíritu Santo ya encendió en tu corazón, sino que lo expreses, porque cuando lo haces, algo poderoso sucede. La fe se multiplica, el fuego se comparte, la comunidad se edifica y el enemigo se avergüenza al ver que los hijos de Dios se levantan juntos en unidad. Y quizás sientes un poco de temor, piensas que lo que tienes para decir no es suficiente, que tu comentario no tiene valor, que tus palabras son simples, pero quiero recordarte que Jesús mismo dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso significa que cada palabra que escribes con fe en este lugar convoca la presencia del Señor, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque pienses que es solo una pantalla. En el mundo espiritual es un altar, es una proclamación pública que dice: yo creo, yo recibo, yo confieso que Jesucristo es mi Señor, y ese simple acto abre ventanas de bendición, porque Dios honra a los que lo honran. Y cuando confiesas delante de los hombres, Cristo mismo confiesa tu nombre delante del Padre y de los ángeles, y entonces tu testimonio no es solo tuyo, se convierte en una bandera de victoria levantada en medio de la batalla. Por eso te desafío en este mismo instante a escribir, aunque sea con pocas palabras, algo que sea tu sello de fe. Puede ser un simple amén, puede ser yo creo, puede ser hoy recibo mi restauración, o puede ser una oración más larga donde digas: Señor, hoy proclamo que las cadenas en mi vida se rompen y que tu luz entra en cada rincón de mi corazón. Lo importante no es la elocuencia, lo importante es la convicción. Lo importante es que tu voz no quede en silencio, porque el silencio es el terreno del enemigo, pero la confesión es el terreno de Dios, y cada comentario en este lugar es como una piedra viva que edifica un templo espiritual. Y quiero que entiendas que cuando lo hagas, no solo te estarás edificando a ti mismo, también estarás edificando a otros, porque alguien más leerá tu declaración y sentirá que no está solo, que no es el único que lucha, que no es el único que llora, que no es el único que ha sentido cadenas. Y al ver tu fe se animará a creer también, y así, juntos, nos convertimos en una comunidad que se sostiene, que se anima, que se levanta y que avanza como ejército bajo la bandera de Cristo. Así que no lo dejes pasar, no pienses que es un detalle pequeño, porque la fe se alimenta de gestos, de confesiones, de actos concretos, y este es uno de ellos. Y quiero que lo veas como una oportunidad de plantar una semilla, porque cada palabra escrita con fe es una semilla que germinará en el tiempo de Dios. Y cuando vuelvas a este lugar, cuando leas tus propias palabras en los comentarios, recordarás que ese fue el día en que tomaste una decisión. Ese fue el día en que te pusiste de pie en lo espiritual. Ese fue el día en que declaraste tu victoria. Y esa memoria será un recordatorio constante de que no puedes volver atrás, porque ya dejaste un testimonio escrito. Y ese testimonio te compromete, te afirma, te sostiene y se convierte en una señal de que de verdad diste el paso hacia la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. Y si ya entendiste que tu voz escrita y proclamada es un altar que el enemigo no puede derribar, entonces lo que sigue es aún más grande, porque ahora viene el desafío espiritual de cierre, ese llamado profético que no te deja neutral, que no te permite quedarte tibio, que no te permite regresar a la comodidad de antes, porque cuando Dios enciende una llama, no es para que la escondas bajo la mesa, sino para que alumbre en medio de la oscuridad. Y este es el momento en el que decides si lo que recibiste será solo una emoción pasajera o si lo convertirás en un estilo de vida, porque la restauración no es un evento aislado, es un compromiso diario, es una decisión de cada mañana, es una convicción que permanece cuando el mundo grita lo contrario. Y por eso hoy quiero retarte a que no vivas como espectador de tu propia vida,
sino como protagonista del plan de Dios. Porque hay una unción que está cayendo sobre ti y esa unción te está diciendo, levántate, porque el tiempo de quedarte sentado ya terminó. Y aunque tal vez pienses que no eres capaz, que no tienes la fuerza, que tu historia te condena, recuerda que el Espíritu Santo no busca vasos perfectos, busca vasos dispuestos. Y si tú decides hoy decir, aquí estoy, úsame, Señor, te aseguro que verás la gloria de Dios manifestarse en áreas donde nunca imaginaste. Y aquí quiero hablarte con la seriedad de alguien que sabe que tu alma está en juego. Porque este desafío no es para entretenerte, es para que despiertes. Porque muchos han oído la palabra, pero pocos la han puesto en práctica. Muchos han llorado en un momento de emoción, pero luego vuelven al barro de la resignación. Muchos han sentido el fuego por un instante, pero después han dejado que se apague. Y Dios no quiere que tú seas uno de esos. Dios quiere que seas parte del remanente fiel que no se dobla, que no retrocede, que no negocia con el pecado ni con la mentira. Y que aunque el precio sea alto, decide seguir a Cristo hasta el final. Porque recuerda lo que dijo Jesús en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y estas palabras no son para asustarte, son para advertirte que el camino no es de medias tintas, que la fe no es un juego, que la libertad no es una experiencia de domingo, que el jubileo no es un discurso, es una vida entera rendida al señorío de Cristo. Y si decides caminar en ella, no habrá cadena que pueda retenerte, no habrá maldición que pueda alcanzarte, no habrá tiniebla que pueda apagar tu luz. Y quiero que sientas en lo más profundo de tu espíritu que este desafío no es solo para ti, es para tu casa. Porque la promesa de Dios no se limita a tu vida individual. Es un pacto que se extiende sobre tu familia, sobre tus generaciones, sobre los que aún no han nacido. Y lo que tú decidas hoy marcará el rumbo de los que vienen detrás de ti. Y si hoy eliges la obediencia, si hoy eliges la fe, si hoy eliges la restauración, entonces tus hijos caminarán en libertad aunque tú ya no estés. Tus nietos heredarán bendición en lugar de maldición. Tu apellido dejará de estar marcado por la derrota y será recordado como un linaje de victoria. Porque lo que Dios establece en un corazón dispuesto trasciende generaciones. Y este es el desafío que quiero ponerte delante. Que decidas vivir no solo por ti, sino por los que vienen después de ti. Que digas, hoy rompo cadenas no solo por mí, sino por los míos. Y cuando lo declares, el cielo lo sellará y el infierno lo lamentará, porque tu vida se convertirá en un parteaguas, en un antes y un después, en una señal visible de que la sangre de Cristo no se derramó en vano, sino que sigue abriendo puertas en tu linaje. Y no quiero que pienses que este desafío es imposible de cumplir. Porque el enemigo querrá susurrarte que no podrás sostenerlo, que es demasiado alto para ti, que tarde o temprano volverás a caer. Pero recuerda que no se trata de tu fuerza, se trata de la gracia. Recuerda lo que dice Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque no eres tú quien se mantendrá en pie. Será el Espíritu Santo quien te sostenga, será la palabra la que te afirme, será la sangre de Cristo la que te cubra, y aunque caigas, te levantarás, y aunque tropieces, seguirás caminando, y aunque llores, tu llanto se convertirá en alegría, porque el que te llamó es fiel, y si Él comenzó la obra, Él mismo la terminará, y tu parte es simplemente no soltar su mano, tu parte es decir cada día, aquí estoy, Señor, aunque sea débil, aunque tenga miedo, aunque no entienda todo, confío en ti. Y ese pequeño acto de fe moverá montañas, porque Jesús dijo en Marcos 11:23 que si dijeras a un monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, sino crees que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. Y eso es lo que debes creer ahora mismo, que tu fe puede mover lo que parecía inamovible. Y si este desafío ha estremecido tu espíritu y ha encendido dentro de ti un fuego que no se puede apagar, entonces escucha bien, porque lo que voy a decirte ahora no es un cierre definitivo, sino el comienzo de algo aún mayor. Porque cuando Dios planta una semilla, no es para que se quede bajo tierra en la oscuridad, sino para que con el tiempo brote, crezca y dé fruto abundante. Y lo que ha nacido en tu corazón en este momento es apenas la primera chispa de un incendio espiritual que el enemigo no podrá sofocar.
porque aunque intentará traer dudas, distracciones y viejos temores, tú ya has recibido una palabra que no vuelve vacía, y eso significa que ya empezó un proceso en ti que no puede detenerse. Y así como una corriente de agua empieza como un manantial pequeño, pero con el tiempo se convierte en un río que arrasa con todo a su paso, así también esta palabra seguirá fluyendo en ti y a través de ti, transformando lo que parecía estancado, rompiendo lo que estaba endurecido, derribando lo que se había levantado contra ti, porque el Espíritu Santo ya se ha movido y seguirá moviéndose aun cuando este mensaje termine, porque lo que Dios comenzó en lo secreto, ahora lo hará evidente en lo público. Y aunque ahora no lo veas, muy pronto testificarás que todo empezó en este momento. Y quiero que comprendas que este final no es un adiós, es una pausa divina. Es como cuando un profeta en la antigüedad recibía una revelación y sabía que aún quedaban palabras selladas para el tiempo indicado. Y asimismo ahora tú te quedas con esta sensación de que hay más, porque Dios siempre tiene más de su gloria, más de su presencia, más de su voz hablándote en medio de la noche, más de sus promesas cumpliéndose en los días que vendrán. Y lo que hoy recibiste es apenas una parte, una primera capa de un tesoro profundo que se seguirá revelando si permaneces, si no sueltas, si decides volver a este altar de palabra y fe. Porque recuerda lo que dice Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ese buscar no termina con un video, ni con un mensaje, ni con una oración. Ese buscar es una vida entera de dependencia. Y si lo abrazas de verdad, descubrirás que lo que hoy sientes como inicio es en realidad una puerta a una dimensión de fe que jamás habías conocido. Porque el jubileo del que hablamos no es un día en el calendario, es un estilo de vida bajo la sangre de Cristo, y eso apenas comienza. Y ahora, mientras tu corazón late con más fuerza y tus pensamientos vuelven a esos momentos de dolor que mencionamos al principio, quiero decirte que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es coincidencia que tu alma se haya quedado enganchada palabra tras palabra, párrafo tras párrafo. Es porque Dios mismo te ha estado llamando, y aunque el mundo quiera silenciarlo, su voz es más fuerte. Y aunque la oscuridad intente confundirte, su luz es más clara. Y aunque la batalla espiritual no termine hoy, tienes que saber que ya no la enfrentarás con las manos vacías, porque ahora llevas en tu interior una espada de doble filo, llevas una promesa sellada con sangre, llevas un fuego que se alimentará cada día que decidas volver, proclamar, declarar, escribir. Y esa es la invitación que quiero dejarte, que no dejes morir lo que acaba de nacer, que no permitas que el enemigo robe lo que el cielo plantó, sino que vuelvas, que permanezcas, que sigas escuchando, que sigas buscando, que sigas levantando tu voz en medio de la tormenta, porque lo que Dios comenzó hoy será multiplicado mañana, y lo que parece un final es solo un respiro antes de que nuevas revelaciones desciendan, antes de que nuevas cadenas se rompan, antes de que nuevas puertas se abran, y entonces tu vida será testimonio vivo de que la sangre de los mártires no fue en vano, sino la llave que abre puertas en tu propia historia. Así que te lo dejo en lo más profundo de tu espíritu. Esto no ha terminado, esto apenas comienza. Y si de verdad sientes que esta palabra fue para ti, si sientes que tu corazón arde, quiero que lo declares en los comentarios con fe. Escribe, yo creo, o comparte lo que Dios está haciendo en tu vida, porque esa confesión será el puente hacia lo que viene. Será el eco de tu fe resonando en los cielos y preparando el camino para la próxima palabra que Dios traerá a tu vida. Porque recuerda, cada final con Dios es en realidad un principio disfrazado. Cada pausa es la antesala de un milagro mayor. Cada despedida aparente es un anuncio de que lo mejor aún está por llegar. Y si hoy te atreves a creerlo, a confesarlo y a esperarlo, entonces prepárate, porque lo que viene será tan grande que sabrás sin duda alguna que este no fue un video más, fue el inicio de un viaje eterno en la presencia del Dios vivo. Lo que acabas de recibir no es un cierre, es el inicio de algo mucho más grande, porque cuando Dios deposita una semilla en tu interior, no la deja enterrada en la oscuridad, sino que la hace germinar hasta que dé fruto abundante. Lo que hoy nació en tu corazón
no es un sentimiento pasajero. Es el principio de un fuego espiritual que el enemigo no podrá apagar, aunque intente distraerte, aunque quiera traer de nuevo las dudas y los temores de siempre. Ya has recibido una palabra que no vuelve vacía, y eso significa que el proceso ya comenzó en ti. Y así como un manantial pequeño se convierte en un río imparable, así también esta palabra fluirá en ti y a través de ti, derribando muros, rompiendo cadenas y deshaciendo todo lo que se había levantado contra tu vida. El Espíritu Santo no solo se movió mientras escuchabas este mensaje, seguirá moviéndose aun cuando terminen estas palabras, porque lo que Dios inició en lo secreto lo manifestará en lo público, y muy pronto podrás decir con tus propios labios: ese fue el día en que todo cambió. Por eso quiero que entiendas que esto no es un adiós, es una pausa santa, como las pausas que los profetas hacían cuando sabían que había palabras selladas, esperando el momento exacto para ser reveladas. Esa sensación que ahora tienes de que todavía hay más no es imaginación. Es el Espíritu mostrándote que su gloria no tiene límites, que su voz volverá a hablarte en la intimidad de la noche, que sus promesas seguirán desplegándose día tras día. Lo que recibiste es apenas la primera capa de un tesoro que se profundiza en la medida en que busques, porque la Escritura dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Y ese buscar no termina con un mensaje ni con una oración. Es una vida entera de dependencia. Y si lo abrazas con decisión, descubrirás que lo que hoy sientes como un inicio es en realidad la entrada a una dimensión de fe que no habías conocido antes. Y mientras tu corazón late con fuerza y recuerdas los momentos de dolor que reconociste al inicio, entiende que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios mismo te llamó. Aunque el mundo intente silenciar su voz, la de Él es más fuerte. Aunque la oscuridad quiera confundirte, su luz es más clara. Aunque la batalla no termine hoy, ahora ya no estás desarmado. Llevas en tu interior una espada de doble filo. Llevas una promesa eterna. Llevas un fuego que se alimentará cada vez que proclames su palabra, cada vez que ores, cada vez que declares lo que Él dice sobre ti. No dejes que se apague lo que acaba de encenderse. No permitas que el enemigo robe lo que el cielo plantó, sino decide permanecer, decide volver, decide hacer de esta palabra un hábito diario en tu vida. Porque lo que hoy se inició será multiplicado mañana, y lo que parece un final es solo un intervalo antes de nuevas revelaciones, nuevas puertas y nuevas victorias. Así que recibe esto como un sello en tu espíritu. Esto apenas comienza. Si tu corazón arde y sabes que Dios te ha hablado, no lo guardes para ti. Escríbelo en los comentarios con fe, di yo creo o comparte lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque esa confesión será un puente hacia lo que viene, será el eco de tu fe resonando en los cielos, será la llave que abra las próximas puertas. Recuerda, cada aparente final con Dios es en realidad el anuncio de un principio mayor. Cada pausa es un preludio de gloria. Cada despedida es la antesala de un milagro más grande. Y si hoy decides creerlo y esperarlo, prepárate, porque lo que viene será tan profundo y tan poderoso que mirarás hacia atrás y dirás: ese no fue un simple mensaje, fue el inicio de mi viaje en la plenitud de la presencia del Dios vivo.